con el fin de propiciar una existencia gratificante. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Vida y Plenitud. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, el ingeniero Gonzalo José Rodríguez, para hablar hoy sobre el tema el amor en el factor limitante. Pepe, buenos días, bienvenido a la radio. Muy buenos días, Carolina, qué gusto de estar acá compartiendo nuevamente contigo, ¿verdad? Ya teníamos ratos de no estar compartiendo estas mañanas. Muy buenos días a toda la audiencia, siempre es un gusto compartir con ustedes y también inicio con mi recordatorio diciendo que sanar es amar, ¿verdad? Que no existe otro tipo de sanación que no sea a través del amor. Tenemos que al final lograr abrirnos al amor para soltar esos rencores, esos resentimientos, esos celos, y eso es lo que nos hace sanar. Y que para amarnos a nosotros mismos hay 3 amores fundamentales que tenemos que lograr. Primero, el amor a Dios, ¿verdad? Que ahí viene todo amor. Segundo, el amor a nuestros padres, puesto que somos mitad mamá, mitad papá, y amando a nuestros padres nos amamos a nosotros mismos. Y el tercero es amar nuestra historia de vida. Con esos 3 amores, si logramos desarrollarlos, vamos a incrementar el amor a nosotros mismos. Bien, ahora empezamos con el amor en el factor limitante. ¿Qué es esto del factor limitante? Y es un concepto que, digamos, yo he trasladado de otra disciplina a el área emocional. El factor limitante se utiliza en el aspecto de nutrición, en donde enseñan, por ejemplo, que si tenemos 10 aminoácidos esenciales y de esos 10 tenemos 9 aminoácidos al 100% de nuestro requerimiento de dieta, pero tenemos un aminoácido al 50%, la proteína que podemos formar llega solo al 50%. Por eso se llama del factor limitante. Es como, digámoslo así, tenemos un vaso y en medio del vaso tenemos el agujero. Tenemos un pequeño agujerito. Y el vaso solo se puede llenar de agua hasta donde esté el agujero. Aunque todo lo demás esté completo, por ese agujero que está en medio del vaso, el vaso se llena solo hasta ahí. Por ahí se va a escapar. Por ahí se va a escapar todo el resto del agua. En las emociones funciona de esa manera también. Y aquí voy a explicar en distintos niveles cómo funciona el factor limitante. Primero, en que nosotros, en nuestro inconsciente, amamos a nuestros padres por igual. ¿Por qué amamos a nuestros padres por igual? Porque ambos representan mi propia persona. Entonces, digamos que yo no puedo realmente en mi inconsciente amar más a mamá o amar más a papá, porque ambos soy yo. Cuando en mi conscientemente, yo sí estoy amando más a mamá que a papá, o prefiriendo más a mamá o más a papá que a mamá, se me genera un conflicto. Me siento desbalanceado, porque mi inconsciente no acepta eso, porque yo soy mitad mamá, mitad papá. Entonces no me acepta el inconsciente que ame más a mamá que a papá. Y empieza a ocurrir el amor en el factor limitante. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, es muy común, un hijo de una madre soltera nunca conoce a su papá, por ejemplo, y crece con mamá y está en su consciente como, yo a mi mamá le debo todo en la vida, ¿verdad? Ella me dio estudio, me dio alimento, con ella conviví, pero en mi inconsciente, por no desarrollar un amor hacia mi padre, me genera un reclamo hacia mamá. Es como que inconscientemente le dijera a mamá, tú tienes la culpa de que no tenga padre. Porque mi inconsciente no me va a aceptar amar más o amar solo a mamá sin amar a papá. Tengo que amarlos a los dos y ahí me equilibro. Entonces, por mucho que quiera desarrollar amor a mamá, no me va a salir.
Voy a poner otro ejemplo para que se entienda. Digamos que alguien tiene un gran amor a mamá y un desprecio a papá porque papá era golpeador a mamá. Y él sentía por mamá una gran compasión, una gran lástima, Bien, conscientemente eso sí se acepta. Pero resulta que ahora, adulto, esa persona trata mal a su esposa. Y no entiende por qué, ¿verdad? Si tiene tal amor a la madre, ¿por qué tiene ese maltrato hacia la esposa? Porque recordamos acá que uno, siendo hombre, proyecta en su esposa su energía femenina, ¿verdad? A su madre. Pero si trata mal a su madre, quiere decir, a su esposa, quiere decir que tiene un reclamo hacia mamá. O sea, todo hombre que trata mal a su esposa, a su pareja, tiene un reclamo hacia su madre. Y toda mujer que trata mal a su marido tiene un reclamo hacia su padre, inconsciente. Aunque no lo cuesta verlo, porque por eso se llama inconsciente, porque no lo vemos. Pero a través de lo que estamos haciendo ahora podemos ver ese inconsciente lastimado. Es que esa emoción confusa que se va creando en el niño, que había notado yo lo de los misóginos, precisamente eso. Me enojo contra papá porque cómo puede hacerle eso a mi mamá que yo la quiero tanto y la veo indefensa porque no se puede defender y le da unos golpes muy fuertes, por un lado, y por otro, entonces cuando me enojo con mi papá siento lástima por mi mamá, porque pobrecita mi mamá. Pero por el otro lado, me enojo también con mi mamá porque qué tonta que no se puede defender. Entonces rechazo todavía más aún a mi papá. Y ahí el niño va creciendo con ese doble, con toda esa emoción entorchada, Pepe, porque él necesita en su ser, como tú lo mencionas acá, amar para mantenerse emocionalmente en equilibrio, amar a sus dos padres, estar sano en la relación emocional con las dos figuras. Totalmente. Y es así como tú lo has dicho, porque el niño, al desarrollar lástima por la madre, la lástima no es amor, ¿verdad? Entonces, bloquea el amor hacia su madre. La compasión es amor, la lástima no es amor. La lástima viene del miedo. Entonces, al tenerle lástima a su madre, por la situación que vivía, bloquea el amor hacia su madre. La rechazas. ¿Verdad? Esta es una forma de rechazo, digámoslo así. Inconsciente, por supuesto. Entonces, por mucho que me siento cercano a mamá, en mi inconsciente me estoy alejando a mamá. ¿Y por qué? Porque me estoy alejando a papá. Entonces, eso es el amor en el factor limitante. Hasta que no acepte eso, hasta que no acepte que debo amar a los dos, no voy a poder amar a ninguno de los dos en una forma completa. Por eso es que es tan importante este concepto del amor en el factor limitante. Y así es como funciona, digamos, en los padres. Pero también en los hijos así funciona. En nuestro inconsciente solo podemos amar a todos nuestros hijos por igual. No podemos amar a uno más que a otro. ¿Por qué? Porque en nuestro inconsciente cada hijo representa la proyección de nuestro niño interior. Pero ¿cuántos niños interiores tenemos? Solo uno, el nuestro. Entonces, en cada uno de ellos proyectamos a nuestro propio niño, a nosotros mismos. Y como no somos dos nosotros, ¿verdad?, sino solo uno, entonces a cada hijo solo podemos amarlo de una misma manera. ¿Y cómo funciona aquí el factor limitante? Esto ya lo hemos hablado en algún programa cuando hablamos sobre el abandono. Por ejemplo, si yo tengo 5 hijos, de los cuales uno es fuera de casa, ¿verdad?, que lo tuve quizá en una aventura, y lo niego porque eso me va a complicar, ¿verdad?, la vida con mi esposa y mis hijos, y yo no quiero arruinar mi matrimonio, y todas las excusas que se pone uno para no enfrentar lo que uno ha hecho, ¿verdad?, porque eso es una forma de escape. En ese momento en que yo abandono uno de mis hijos, automáticamente
me causa un dolor tal en mi inconsciente, en mis emociones, que a mis otros hijos con los cuales sí comparto, también los voy a abandonar de alguna manera. Ya sea que estando con ellos tenga que ser demasiado duro para que ellos me tengan miedo y así crear esa distancia que tengo con mi hijo que tengo abandonado, o voy a enfermarme estando con mis hijos, ¿verdad? Entonces estoy distante, o me voy a deprimir, o simplemente voy a trabajar demasiado y entonces no voy a estar con ellos, o voy a tener un vicio en el cual tampoco voy a compartir con ellos. Pero mi inconsciente no me va a permitir que teniendo a un hijo abandonado sea un padre o una madre presente con mis otros hijos. Conscientemente te castigas. Inconscientemente te castigas. Porque tienes que igualarlo, porque cada uno de ellos eres tú mismo. Entonces, el hijo abandonado lo que me dice es, o lo que inconscientemente como reacciono es así: como tengo a este que está sufriendo, tengo que hacer sufrir a estos otros, y ahí los igualo. Por eso es que yo le digo cuando llega a terapia a alguien que dice tengo un hijo, que le señalo y le exhorto de que es urgente que empiece a ser un padre de su hijo que tiene abandonado, porque si no, no va a poder ser un padre presente de los hijos que tiene con él. Y no le puede, nadie puede romper esa igualdad, aunque quiera, porque cada hijo mío tiene la misma proporción de mi sangre, mi 50%. Entonces no puedo realmente ligarme más a un hijo que a otro en mi inconsciente. Conscientemente sí, ¿verdad? Conscientemente yo puedo sentir, no, es que yo amo más al de en medio porque ese está más conmigo. O sea, por supuesto que puedo sentir que me llevo mejor con un hijo que con otro, eso es normal. Pero no puedo sentir en mi interior que amo a uno más que a otro. Eso es imposible. Aunque trate de hacerlo, nadie lo logra. Entonces, muy importante que abrace a todos mis hijos por igual y que conscientemente empiece a sentir que amo a todos mis hijos por igual, porque eso me va a equilibrar mis emociones. Eso me va a hacer sentir balanceado. Así que así funciona con nuestros padres, con nuestros hijos, perdón. Pero eso nos da una linda noticia también, que nuestros padres nos aman a nosotros y a todos nuestros hermanos por igual también. Que aunque ellos quisieran no amarnos por igual, nos aman por igual. Y esto es muy importante para nuestro equilibrio emocional. Dejar esa competencia entre hermanos, que es natural que haya cierta competencia por el amor de los padres, pero la buena nueva es que no hay nada que competir, que nuestros padres nos aman igualito. Pero si es que mi padre conmigo casi no hablaba y con los otros hablaba tanto y los llevaba, nos ama igualito. Y eso genera una paz interior. Cuando yo logro desarrollar, incorporar esta verdad en mí, genera una paz interior porque dejo la competencia, los celos entre hermanos, el asunto de que mi mamá sí quería a mi hermana mayor, pero a mí no. Todo eso es falso. No pueden los padres amar a un hijo más que a otro. Y eso también aplica a mis padres. Así que mis padres me amaron a mí y a mis hermanos por igual. Aunque seamos 20 hermanos, nos amaron por igual. Entonces no hay nada que competir. Y eso ayuda a generar más amor entre los hermanos. Porque al botar esa competencia, uno se abre en amor hacia sus hermanos, ¿verdad? Así que es muy importante que aceptar que nuestros padres nos aman a todos por igual, aunque no nos traten igual, ¿verdad? Porque somos diferentes, cada uno de los hermanos somos diferentes, entonces los padres tienen una relación diferente con cada uno de nosotros, pero nuestros padres nos aman por igual. Y aquí voy a aprovechar a lanzar un lindo concepto que espero se pueda recibir con un corazón abierto, y es que
nunca una persona recibe menos herencia. ¿Cómo funciona esto? Los padres en su humanidad cometen ciertos errores o ciertas injusticias y no, pues lo hacen con amor, no. Es por ignorancia que lo hacemos. Por ignorancia, por falta de equilibrio, pero en lo profundo nos aman por igual. Entonces, cuando sucede la situación de que vino mamá y heredó a uno de los hijos, al que mamá sintió que debía proteger más, ¿verdad? Porque al final eso es lo que opera ahí. Y le heredó, digamos, la casa, o le heredó pues la finca, o le heredó el terrenito, o le heredó las vacas, o lo que sea. Y se lo dejó solo a uno de los hijos. Cuando ya mamá parte de este plano físico, se da cuenta de esa diferencia que hizo en su herencia. Entonces, espiritualmente, viene mamá o papá y va a igualar a sus hijos. Entonces, cuando uno recibió, digamos, menos herencia que sus hermanos, le debe dar gracias a Dios, porque realmente lo que va a venir espiritualmente, de la ayuda espiritual de los padres, va a ser que yo tenga lo mismo que le dejaron a mi hermano que sí le dejaron, o a mi hermana que sí le dieron. Así que uno nunca recibe a largo plazo, nunca recibe menos herencia. Ahí el secreto, Pepe, es como dijiste hace un rato, es aceptar. Porque si nosotros no aceptamos, vamos a seguirnos contando a nosotros mismos la historia de que a mí mi mamá nunca me quiso y prefirió siempre a mis hermanos y por eso es que a ella o a él le dio y a mí me despreció. Y es esa historia que yo me repito 1 y 1000 y 100.000 veces a mí misma la que hace que mi herida siga latente y yo no puedo pensar. Habrá gente que hoy en día pensará, ya están muertos sus 2 papás. Y todavía siente. Te aseguro, claro, que se siguen contando la historia y siguen pensando que desde el más allá sus papás siguen siendo injustos con ellos y que no los siguen queriendo. Como tú estás diciendo, que incluso después de partir del plano físico se equilibra emocionalmente la repartición. Habrá gente que no lo cree. Pensarás, ahí me ha de estar tuchando mi mamá. En una sí. oportunidad, no sé si fue contigo, que llamó a alguien que dijo, a mí me maldijo. Ah, sí, recuerdo. Fue contigo, ¿te recuerdas? Sí, sí. Mi madre antes de morir. Sí, un peso grande. Y ahí, en un caso así, lo que hay que creer es en todo lo que me bendijo mi madre. Si me dio la vida, si aceptó que viniera a este mundo, me bendijo. Si me dio de comer, me bendijo. Entonces, yo tengo la opción de creer en esa maldición última o en todas las bendiciones que me ha dado. Entonces, ahí tengo que, por fe, confiar en el amor de mamá para poder sanar eso. Pues si no, me quedo trabado en esa maldición. Y también algo muy importante de lo que has dicho. Si yo sigo pensando que mamá o papá nos amaron diferente, eso va a tener una repercusión en mí. ¿Por qué? Porque siento que yo no fui merecedor del amor de mamá o del amor de papá. Y eso me va a hacer sentir inseguro, celoso, ¿verdad? Celoso porque... Y esta es una prueba inequívoca. Alguien que siente que su madre, por ejemplo, le amó más a su hermano que a él, va a sentir que su esposa con mucha gente es buena, pero con él es una persona negativa. ¿Verdad? Es que mi esposa sí, candil de la calle, pero oscuridad de la casa. ¿Verdad? A mí sí no me quiere como quiere al vecino y a todos los demás. No es cierto. Eso lo siento así, por mi propia herida. O sea, si Por yo... mi propia historia. Por mi propia historia. Si yo siento que mis padres no me amaron por igual, eso me va a hacer sentir inseguro en la vida, me va a hacer sentir celoso, me va a hacer sentir controlador, o sea, me va a dar una repercusión de desequilibrio, porque no estoy conectándome con mi equilibrio. Así que muy importante que nuestros padres nos amaron a todos por igual. Ahora viene el amor, el factor limitante en nuestros hermanos. Cada uno de nuestros hermanos, en lo profundo, en nuestro inconsciente,
representa también como una imagen de nosotros mismos, porque cada uno de nuestros hermanos es también mitad mamá, mitad papá. Entonces tenemos la misma sangre, la misma herencia. Ahora cuando Caín mata a Abel, lo que le dice Jehová es la sangre de tu hermano, llama, ¿verdad? Entonces es esa sangre lo que nos une. Y eso nadie lo puede romper, nadie. Entonces, cuando no estamos en paz con uno solo de nuestros hermanos, no podemos estar en paz con nosotros mismos, porque la sangre nos une. Entonces, tenemos que buscar la armonía con nuestros hermanos, con todos. Ahí no se puede escapar uno. Entonces, tenemos que aprender a orar por todos nuestros hermanos y amarlos. Y a mí me llama la atención, lo he encontrado tantas veces en tantas historias, que por ejemplo, esta es una historia real. Viene una mujer que es hija de madre soltera, que nunca conoce a su padre y nunca conoce a sus hermanos, ¿verdad? Estuvo con total separación. La mujer crece, va a la universidad, y dentro de 1000 estudiantes en la universidad, se enamora de uno. ¿Tu hermano? De su hermano. ¿No te puedo creer? De su hermano. ¿Y cómo se da cuenta que es su hermano? Cuando el hermano lleva a la novia a casa, que eran novios, y el papá se da cuenta que es la hija. Entonces llega papá después a visitarle, ¿verdad? Y le dice, no puedes estar con él. No puedes estar con mi hijo. ¿Por qué? Porque él es tu hermano, yo soy tu padre. Pura novela, porque esos son temas de telenovela de la vida, mire, son de la vida real. Parecen temas de telenovela y son reales. Y lo he encontrado en más de una ocasión. ¿Y qué es lo que está operando ahí? El inconsciente que quiere reconocer ese amor al hermano que no ha reconocido. La sangre llama. Así nos dicen las abuelitas, ¿verdad? Nos decían, la sangre llama, mijo. Entonces uno al final debe comprender que con todos sus hermanos tiene que utilizar su amor. Y con el que no ha desarrollado, pues tiene que desarrollarlo. Tiene que empezar orando por su hermano, escribiéndole, hablándole, hasta que poco a poco uno puede volver a unir el amor a su hermano. Porque no vamos a poder amar al resto de los hermanos si no amamos a ese hermano. Entonces ahí lo grave de dejar, por ejemplo, esta situación de que el hermano que queda fuera de casa y que nunca lo conocen los otros hermanos, automáticamente ahí estoy sembrando un pleito, digámoslo así, entre mis hijos. Porque ellos van a sentir que algo les hace falta. Para que esto seguramente lo van a entender muy bien los hermanos que son gemelos. Cuando se distancian o algo le pasa al hermano gemelo, inmediatamente el otro lo percibe, ¿verdad? Y ellos que tienen más conexión, ¿verdad? Porque han compartido la conexión desde el vientre. Entonces, tienen mucho más alianza y esa es parte de su misión en la vida. Y ellos lo saben muy bien, que así funciona. Funciona igual para el resto de los hermanos, lo único es que como no tenemos esa misma conexión, ¿verdad? Desde el vientre, entonces no la sentimos igual, pero ahí está. Entonces, si nosotros no amamos a todos los hermanos que tenemos, no vamos a poder amar a ninguno. Y ahí es donde funciona el amor en el factor limitante, ¿verdad? El agujero en el vaso, hasta ahí llega el agua. El amor que tengo hasta al que más desprecio, ese mismo amor es el que al final le voy a poder dar a los demás. ¿Y cómo se nota? En los hermanos que hay pleitos, por ejemplo, se nota que, bueno, tengo enemistad con uno de mis hermanos y con los otros pues me llevo bien, según yo, ¿verdad? Y me llevo bien, que no sé qué. Pero vuelve a pasar otra situación y saco otra vez ese veneno contra otro de mis hermanos, ¿verdad? O sea, si yo me enseño a mí mismo a no amar a todos mis hermanos por igual, tarde o temprano voy a empezar a tener enemistad con uno y con otro y con el otro, porque así funciona en el inconsciente. Y recordamos acá que el inconsciente maneja el 90% de nuestras decisiones en la vida, de nuestros recuerdos, de todo lo que uno piensa que las decisiones son conscientes. Es falso.
son inconscientes. Hay una razón inconsciente por la cual yo me uní a una pareja, por la cual yo busco ese tipo de trabajo, por la cual yo busco esa situación. Todo eso es inconsciente. Entonces, al inconsciente no se le gana. O es uno muy grande ese archivo. es demasiado. Como tú decías, el otro de que hacíamos los números, ¿te acuerdas? Tú decías, es que Son muchos millones y millones. millones de impresiones, porque en cada segundo el inconsciente está grabando todas las percepciones que entran a través de todos nuestros sentidos. El sonido, la cantidad de luz, el olor, el frío, el calor, ¿verdad? Y está grabando lo que está oyendo. O sea, todo se graba. Y no solo va grabando, porque fíjate que no se limitó a percibir. Antes de grabarlo lo interpretó. Que si ese aroma a ti no te gusta desde niño, ya lo calificó y lo metió en el archivo de lo negado, de lo horrible, de lo que no se acepta. Sí. Entonces, ese es el problema, que la mente no tiene la capacidad de, como no está entrenada para eso, para estar en el presente, todo lo graba como una referencia, porque a eso le llama aprendizaje. Y además está en diferentes casillas clasificado. Lo que no sabemos es por qué nos estamos sintiendo muchas veces como estamos sintiéndonos, si aparentemente no está pasando nada. Pero es que puede ser algo que percibió mi ojo. Ni siquiera nadie habló, pero solo mi ojo lo percibió. Inmediatamente el cerebro lo mandó a la casita, a la cajilla donde está eso registrado, y ya te cambió la emoción sin que te dieras cuenta, y estás diciendo, ay no, qué aburrido, no voy. Y no te explicas ni por qué reaccionaste así. Sí. Por ese archivo tan grande que está ahí adentro. Y uno no le gana. O cambia el archivo como tal. O se hace consciente, Pepe. O se hace consciente y uno cambia también la interpretación que le dio ese archivo, o sigue, digamos, destinado a que ese archivo siga gobernando totalmente. Y ahí está lo grande de la sanación, ¿verdad? Lo grande de cambiar esos archivos, ¿verdad? Lo que tú practicas con Mahum. En mi práctica es también convertir esa interpretación en una interpretación de amor. Y ahí es donde yo, digamos, logro salir de esa esclavitud, de ese archivo. Entonces, concluimos acá en esto que debemos amar a todos nuestros hermanos por igual, sin juzgarlos, aceptándolos como son, ¿verdad? Y eso es muy importante para mi equilibrio emocional. Entonces esto, si lo vamos comprendiendo bien, se va extendiendo. Lo mismo funciona con nuestros abuelos. Cada abuelo es un cuarto de mí. Entonces, amo a 2 abuelos, pero a 2 abuelos los detesto. Mi conscientemente eso sí se permite, pero inconscientemente eso no existe. Voy a empezar a amar tarde o temprano a mis abuelos en el factor limitante. Así como amo al que menos amo, así a ese nivel voy a amar al resto. O me pongo en paz con todos mis abuelos, o no voy a estar en paz con mis abuelos. Entonces, por eso es tan importante esto lo que hemos aprendido también con las constelaciones, de ir amando a todos nuestros ancestros y que no haya uno solo que quede fuera del mapa, que quede fuera de la aceptación, porque ese va a hacer, como ellos lo dicen, que el campo familiar vuelva a manifestarse y agarre un inocente a que buscando repita equilibrio. La historia para equilibrarlo, exactamente. Entonces, o lo equilibramos nosotros, o va a empujar la vida a equilibrarlo. Y eso es lo hermoso, que cuando yo sano, porque traigo en mis genes la esencia de mis antepasados, cuando yo lo equilibro en mí, se equilibra en ellos, así hayan muerto hace 300 años. Exacto. ¿Por qué? Porque todo existe en el aquí y en el ahora, en el eterno presente. Pepe, en 20 generaciones, mis papás, mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, y como se le diga a lo que sigue después de los tatarabuelos, es más de 1 millón de parientes que tenemos. Sí, increíble, ¿no? De ti, para 20 generaciones arriba de ti, de ancestros, es más de 1 millón de personas. Es imposible que no seamos familia todos, ¿verdad? Entonces, el Ho'oponopono te lo dice como que toda tu familia, parientes y ancestros estén felices y en paz. Es un mensaje de que busca el equilibrio para que hagas conciencia de la importancia de ir adentro y sanarlo tú ahorita. Porque lo único que existe, Pepe, es el presente.
Si lo dudas, si lo crees, si no lo crees, tú lo sanas ahorita y se sana en tu línea ancestral por arte de magia y se sana por consecuencia a tus descendientes. Claro, no tienen que repetir la historia, así que eso es vital. El amor a nuestros ancestros, que vamos en algún momento también a hacer un programa sobre ello, es fundamental para nuestro equilibrio. Y ahí es donde valoro mucho esta enseñanza de Hellinger, que ha traído, digamos, toda una conciencia al occidente de esto, porque en Oriente esto es muy común, ¿verdad? El honrar a los ancestros y los antepasados, incluso en sus ceremonias se les da de comer y todo, o en nuestra cultura maya igual, en la espiritualidad maya, pero en Occidente se ha perdido esa sabiduría. Es que nos sentimos todopoderosos, entonces ya no necesitamos de nuestros ancestros, de nadie, ¿verdad? Están dentro de nosotros. Uno mira que en las células. Yo me recuerdo, hacíamos servicio en los Estados Unidos, estuve un tiempo viviendo allá por mis estudios, y en el grupo de Sai Baba íbamos a hacer servicio a un ancianato. Y dentro del grupo de Sai Baba allá en Estados Unidos, donde estaba yo en Ítaca, en New York, había un señor hindú. Y la primera vez que fuimos al ancianato, rompe en llanto. Es que rompe en llanto. Decía, es que no lo puedo creer que esta gente, que esta población trate así a sus ancestros. No lo puedo creer. Por como él estaba acostumbrado. Porque es que en India, a los abuelos se les incorpora dentro de la vida familiar. Y son... No solo son el consejo de la familia, son lo más sagrado de la familia, el honrar a los abuelos, y todos circula en función de honrar a sus ancestros. Entonces, cuando él mira a estos ancestros olvidados, esos viejitos ahí pudriéndose, pero olvidados en un asilo de ancianos, solo esperando la muerte, el tipo rompió en llanto y decía, no puedo creer que esto así sea acá. Muy linda experiencia, o sea, muy aleccionadora. Y contando otra pequeña anécdota sobre eso antes de entrar al corte, cuando yo estuve en mi estudio de maestría viviendo con una comunidad cachiquel, y nomás llego ahí, en la casa donde me tocó vivir, encuentro que hay un pleito familiar, y ya con los días me voy enterando del pleito. Y sucede que había muerto el padre, entonces el pleito era de quién se iba a hacer cargo de la madre. Entonces yo pensé en mi mente de ladino, ¿verdad? Y que lo que estaban haciendo era todo el mundo sacudiéndose a la mamá, a ver a quién no le tocaba el pacayón de cuidar a la mamá. El pleito era la inversa. Todos la querían. Dos hermanos, los dos varones mayores, tenían el pleito porque el hermano mayor, que tradicionalmente a ese le tocaba cuidar a la madre, era alcohólico. Entonces la madre había preferido quedarse con el otro hermano, con el que no era alcohólico. Y el hermano mayor se había indignado totalmente con su madre y molestado con el hermano, porque no le había tocado a él el privilegio de cuidar a su madre anciana. Y ese era el pleito que había. Es que cuando uno tiene realmente nuestra cultura maya está llena de sabiduría, y cuando uno tiene esos encuentros, de plano algo en lo profundo tiene que cambiar. Entonces, muy importante entender que debemos honrar a todos nuestros ancestros y que no debe quedar uno solo sin ese amor, sin ese respeto, sin esa aceptación. Asimismo, funciona hacia las generaciones que son descendientes de uno. A nuestros nietos tenemos que amarlos a todos por igual, porque si no, no vamos a poder amar al resto. Si nos queda un nieto al cual no aceptamos porque no siguió la profesión que esperábamos, porque sexualmente no se define como se tiene que definir, o porque no siguió el negocio, o porque está en malos pasos, lo que sea. Pero si solo hay uno de nuestros nietos o bisnietos o lo que sea que no aceptemos,
eso nos va a dañar el amor al resto de los nietos. Así que es muy importante poderlos amar a todos por igual, ¿verdad? En mi consciente para que con mi inconsciente se ponga en equilibrio. Entonces, esto es el amor en el factor limitante, y vamos a hablar ahora entonces de cómo es importante en el amor a Dios. Después del corte que vamos a hacer. Hacemos ahí la pausa y le damos la oportunidad a la gente para que llame al 2411-2003 o al 2411-2004 si tienen alguna duda o comentario respecto al tema de hoy. El tema es el amor en el factor limitante. Esos causales, esas situaciones que nos han llevado a creer, conversando sobre el tema, el amor en el factor limitante. Todas esas creencias basadas en las interpretaciones que tuvimos de las situaciones de vida en cada uno de nosotros formó su propia historia, y al no estar reconciliados con esa historia es donde surge toda la separación con papá, mamá, los hermanos, bueno, todos los ancestros, y eso sin que nosotros sepamos está siendo el mecanismo en que estamos formando nuevas familias, estamos proyectando eso desde nuestras heridas, educando a los hijos, a los nietos, juzgando a todo el mundo, cuando lo único que nos compete, y si lo hiciésemos correctamente, es sanar nuestras heridas, el mundo cambiaría. Por eso la frase, Pepe, que dice, nada ha cambiado, solo he cambiado yo, por lo tanto, todo ha cambiado. Sí. Cambia todo. Es la magia frase del amor. Claro, sí. Así es. El que se pone, Sai Baba usaba la comparación de que si uno se pone unos lentes rojos, con el vidrio rojo, todo se ve rojo, ¿verdad? Y que si uno se pone los lentes verdes, todo se ve verde. Es que si uno se pone los lentes del amor, todo se mira con amor, ¿verdad? Esa es la comparación. Como decía Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Totalmente. Entonces ahora, para terminar la parte de explicación de cómo funciona el amor en el factor limitante, vamos a entenderlo ubicado en Dios. Primero, Dios nos ama a todos por igual. Al más santo de los santos y al más cruel villano, Dios nos ama por igual. Pues si no lo hiciera, también tendría que estar, digamos, tendría que perder su condición de amor infinito, ¿verdad? De capacidad de perdón. O sea, lo volveríamos humano a Dios. Dios nos ama a todos por igual, y esto es un gran alivio, porque no hay nada tan bueno que tenga que hacer para ganarme algo del amor de Dios, ni hay nada tan malo que haya hecho que me haga perder el amor de Dios, el amor que Él me da, o que ella me da, porque es madre y padre. Esto me hace sentir cercano a Dios en toda circunstancia. Pero, ¿por qué sí a veces me siento alejado de Dios? Porque soy yo el que me alejo. Cuando yo hago cosas negativas, soy yo el que se separa de Dios. Pero Dios a mí me sigue amando y sigue conmigo, aunque yo no lo sienta. O sea, soy yo el que se bloquea. Y cuando hago cosas positivas, cuando profundizo en mi vida espiritual, soy yo el que se acerca. Por eso es que no vemos santo que no tenga una gran cantidad de oración o de un trabajo espiritual intenso. Porque sin eso no hay santidad, ¿verdad? Tiene que haber una oración profunda, tiene que haber una meditación completa, plena. Tiene que haber todos esos elementos en donde yo me uno al amor de Dios para que eso crezca en mí. Pero es muy importante saber que Dios nos ama a todos por igual. Y esto solo lo voy a poder encontrar en mi interior si yo creo y he encontrado que mis padres me aman por igual. Porque mis padres, como a Dios no lo veo, no lo toco, no lo escucho verbalmente, o sea, todo es entre comillas, ¿no? Porque todo es interior. Mi inconsciente relaciona mi relación con Dios hacia la relación con los padres.
Si yo tengo una mala relación con los padres o tengo miedo a mi padre, entonces le tendré miedo a Dios. Y eso, ahí es donde es tan importante el amor a los padres para poder profundizar el amor a Dios. Una pausa ahí, Pepe, de lo que acabas de decir. Tal vez creemos que no lo vemos, no lo oímos, porque a lo mejor ya hicimos una idea fantasiosa física de la forma que tiene Dios y querríamos que se nos apareciera esa forma. Uh-huh. Te habla y está presente, está frente a ti todo el tiempo a través de toda su creación, te está hablando a cada instante. Totalmente. ¿Verdad? Que no lo sepamos interpretar, son otros 5 pesos. Sí. Pero desde esa mente tan aturdida que tenemos, es imposible verlo y oírlo. Ese hermano que te está pidiendo limosna en la calle, esa persona que te ofrece algo gentil y tú se lo desprecias, ese alguien a quien tú dices no se lo merece, estás a Dios diciéndole todo eso. Aquel al que sí le dices sí, le devuelves lo mismo que te está dando con la misma intención y el mismo amor, es Él también. Pero está presente en toda su creación. Totalmente. Y no lo atendemos. ¿Verdad? Y digamos, la naturaleza es un libro abierto de Dios, ¿verdad? Es Dios manifestándose. O sea, qué hermosura, un cielo, un bosque, un río, un mar, el aire, o sea, todos son milagros, manifestaciones. Que te cae gordo, ahí está. Todo, que respira, que ve, o sea, todos son milagros, hermosuras, bellezas de Dios con las que no nos conectamos. Entonces, el primer concepto acá relacionado a Dios es que Él nos ama a todos por igual, no importando si somos buenos o malos, o que creemos una cosa o la otra, eso no le importa a Dios. Aunque seamos ateos, a Dios no le importa. Bueno, le importa por nuestro nivel de amor, pero no le importa en cuanto a el nivel de amor de Él. Él nos ama igual. Bien, entonces, ¿cómo funciona aquí el factor limitante con respecto a Dios? Que al final no podemos amar a Dios si no amamos al prójimo. Y por eso es que nos dice en la Biblia, en la primera de Juan 4:20, dice, si uno dice, yo amo a Dios, y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Entonces, aquí es lo importante de entender que si no amo a todas las personas, no puedo amar a Dios en lo profundo. No se puede. Y si no puedes amarle, empieza respetándoles. Sí, o por lo menos aceptándolos, ¿verdad? Aquí también cito otra frase que nos enseñó Jesús, que dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace brillar su sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tiene? También los cobradores de impuestos lo hacen. Y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tiene de especial? También los paganos se comportan así. Por su parte, sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes que está en los cielos. Entonces, este es Mateo 5, 43 a 48. Aquí nos enseña Jesús que para crecer en el amor, para llegar a la santidad, para tener esa visión espiritual, no nos tiene que quedar un enemigo. Tenemos que, porque en ese enemigo, ahí está Dios. Y ahí estoy yo también. Porque Dios está en mí, entonces nos unimos. Al final, uno no puede amar a uno mismo o al prójimo si tiene enemigos. Porque al final esa enseñanza en mi inconsciente me va a hacer que mi amigo el día de mañana también se convierta en mi enemigo. O que yo mismo sea enemigo de mí mismo. Para poder amarme a mí, para poder amar al prójimo, para poder amar a Dios, tengo que llegar a esa expansión de amor. Además, también funciona de que amando al prójimo me amo a mí mismo,
porque lo que uno siembra cosecha. Entonces, por pura ley de acción y reacción, por la ley de la compensación, si yo me pongo a amar a los demás, ese amor me va a devolver a mí en algún momento. Entonces, si soy listo, no interesado, por ¿verdad? negocio. Por negocio, ¿verdad? Pero si soy listo, prefiero ponerme a amar porque sé que ese amor va a venir a mí. Y cuando uno ama, es uno el que se llena de amor. Cuando uno odia, es uno el que se llena de odio. Entonces, es a uno mismo que uno se hace daño o se hace bien. Se persigue. Exactamente. Entonces, para amar a los demás, debo amarme a mí mismo también. Y esto funciona en la vida práctica. O sea, si yo quiero que los que estén alrededor mío se sientan amados, yo no tengo que perder mi nivel de amor, ¿verdad? Porque, digamos, si estoy en una reunión en donde yo me enojo, es decir, yo perdí mi nivel de amor en ese momento y tengo contacto con algo que no es amor dentro de mí, entonces voy a empezar a reaccionar de cierta manera. No digo que yo no me enoje, o sea, yo me enojo, pero ese es parte del trabajo. Entender que en un momento de enojo, lo más importante es volver a encontrar el amor en mí, porque yo me estoy faltando el respeto a mí mismo al desconectarme con mi amor. Y eso pasa en el enojo, en la tristeza, en los celos, en la envidia, en lo que sea. El ejercicio rápido, práctico ahí, Pepe, sería inmediatamente cuando estallo y me caché que ya estallé otra vez. Es ok, ¿qué interpreté? ¿Qué interpreté de lo que acaban de decirme, claro, de lo que acaba de pasar? Porque ahí estuvo el clavo. ¿Qué me conecta? Sí, ¿de qué otra forma puedo interpretar esto que acabo de escuchar que me sacó tanto de onda? Y ahí inmediatamente, es que es impresionante, ahí se destruye, ahí se desvanece como echar agua, café en agua hirviendo, café instantáneo, que ves que el agua se tiñe toda de café en el instante. De esa misma manera se diluye tu malestar. Claro, porque llega a ser consciente, ¿verdad? Inmediatamente estás dando la oportunidad de interpretarlo de una manera distinta. Entonces en ese consciente se rompe el dominio del inconsciente. Buenísimo, una excelente práctica. Entonces, en conclusión, bueno, Sai Baba dice esta frase: la mejor forma de amar a Dios es amar a todos y servir a todos. Y esa es la conclusión, que para amar a Dios tenemos que amar al prójimo. Si no, no podemos amar a Dios. Y tenemos que amarnos a nosotros mismos. Entonces, por eso es que yo muchas veces menciono el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a mí mismo es el mismo amor, en donde no se da uno sin el otro. El corazón es como una bombilla. Si yo le pongo una mancha negra a una bombilla, después no importa a dónde alumbro, esa mancha también va a ser proyectada. Si yo tengo un rencor a quien sea, por lo que sea que haya hecho, y yo después quiero amar a mis hijos, ese rencor va hacia mis hijos. Porque ahí está proyectada esa mancha negra en mi corazón. Yo solo tengo un corazón para amar. Entonces, muy importante en todo este tema que hemos hablado, que el amor existe en el factor limitante, que para que realmente pueda amar a mis padres tengo que amar a ambos, para que realmente pueda amar a mis hijos tengo que amar a todos, para que realmente pueda amar a mis abuelos tengo que amar a todos, y a mis ancestros tengo que amar a todos, a mi descendencia tengo que amarles a todos, y para realmente amar al prójimo tengo que amarlos a todos. Entonces, al final, nuestro deber en la vida, nuestro privilegio en la vida, es poder vivir con este nivel de amor. Y el único y más beneficiado de eso va a ser uno mismo. Muy bien, entonces pasamos a las preguntas si quieres. Con eso termino el tema. Okay. Acá en estas preguntas dice esta señora: comprendo lo que dicen sobre el amor de los padres, pero tengo esta duda sobre la dinámica familiar donde por la distribución de herencia o los bienes económicos se ha favorecido más a unos que a otros, y eso crea entre los hermanos rivalidad. Uh-huh. Claro, en lo común de nuestra vida crea rivalidad y es, digamos, de algún punto de vista legítimo sentir esa diferencia y esa injusticia o lo que sea. Pero por eso estamos hablando precisamente del tema de hoy, porque tengo que tener la fe en que mi madre o mi padre, quien sea que haya dado la herencia, nos ama por igual. Entonces, al experimentar esa fe, sé que mi madre o mi padre va
a compensar esa pequeña injusticia que haya podido hacer por su propia humanidad y error de humano, pero que al final lo va a compensar. Entonces yo realmente debo alegrarme. O sea, si a mi hermano le dejaron toda la herencia y a mí no me dejaron nada, yo sé que espiritualmente mi padre o mi madre me va a dar la misma herencia. No tengo nada que discutir ni que sentirme menospreciado. Y no me dejarán mentir. Quien sea que haya vivido esa desigualdad va a ver cómo al final se va a emparejar la cosa. Y esa forma de equilibrarlo, esos son los padres que en su amor espiritual, ya con más sabiduría, porque cuando uno muere adquiere más sabiduría, lo empareja. Así que le invito a ir uniéndose a este concepto, a tener fe en el amor de sus padres para botar esa rivalidad. El dinero es uno de los tropiezos mayores, mayúsculos, Pepe, en el camino al amor. Y al amor me refiero a Dios. ¿Por qué? Porque desde nuestra escasez mental, desde nuestra inferioridad, nos aferramos a Él y todo en la vida lo vemos luminoso a partir de Él. ¿Qué hago para comer, para pagar la renta, para los estudios, la enfermedad y todo lo resuelvo con dinero? Porque es la fe que tengo en el dinero. Sí, y también la fe que pongo en mí mismo con respecto al dinero, que eso lo hablamos cuando hablamos sobre la prosperidad. O sea, si yo me digo, yo estoy mal económicamente porque a mí no me dejaron la herencia, yo estoy hundido, porque estoy echándole la culpa a la herencia, o la falta de herencia, por la cual yo estoy mal. Eso me hace seguir hundido económicamente. En cambio, si yo me pongo a pensar, yo puedo estar bien económicamente con o sin herencia, yo puedo salir adelante con o sin herencia, eso me va a dar otro sentimiento y me va a dar otro acercamiento con respecto al dinero, porque el dinero es un instrumento, es una energía que yo dejo fluir o no dejo fluir. Y cuando lo interpreto como con tanto poder en mi vida, lo que hago, Pepe, es separarme de mis hermanos, porque creo que a él no se lo merecía, o sea, yo sí me lo merecía. Sí, y me enojo tanto que se lo den al otro. Es el caso de la siguiente historia. Dice esta señora, mi esposo es el hijo que fue favorecido entre 8 hermanos a la hora de ser heredado. Todos ellos le dieron la espalda y le dejaron de hablar, aunque yo creo que a ella le llama la atención que en cada celebración que tienen en su familia, ellos son muy bendecidos con regalos de las personas que se acercan a ellos. Pero si yo interpreto el amor que me tienen por el dinero que me dejaron, voy a sufrir horrores, Pepe. Sí, y es que... Y además el dinero de mis papás es de mis papás, y ellos pueden hacer con su dinero que les dé la gana. Totalmente, y otra cosa, voy a ponerlo así para que esto se entienda. Si tengo 3 hijos, uno se enferma y lo llevo al hospital porque está muy enfermo, entonces, para ser equitativo, tengo que llevar a mis otros 2 al hospital también, ¿verdad? Están sanos, pero aquí los traigo porque yo soy un padre que los ama por igual, entonces, y soy equitativo. Entonces llevo, por favor, interne a todos mis 3 hijos en el hospital. Uno está enfermo, pero los quiero tratar a los otros 2 igual. O sea, eso no se da así. El padre, la madre, va a llevar al enfermo al hospital y solo al enfermo. Entonces, cuando una madre, un padre, sintió que este hijo estaba un poquito más necesitado y a él le dejó, uno tiene que pensar hacia sí mismo, decir, bendito sea Dios que mamá pensaba o papá pensaba que yo podía salir adelante solo. Y gracias a Dios que a mi hermano le dieron o a mi hermana le dieron para que saliera adelante. Entonces, te agradezco, mamá, por esa fe que tenías en mí. Y ese pensamiento va a hacer que yo sea próspero. En cambio, el pensamiento de qué desgraciado me quedé sin la herencia, ese pensamiento me va a hundir. Es muy importante para poder salir adelante o estancarnos, el poder aclarar nuestras emociones. Ese pensamiento que dice, gracias mamá por creer que yo solo podía, o sea, que no necesitaba de tu dinero para salir adelante. Gracias mamá, ¿te imaginas? Es totalmente... Te cambia el rollo del disco de la víctima desgraciada de mi hermano que le dejaron todo. No. Sí, así es. Y lo más importante es que va a hacer que yo sea próspero al final. ¿Verdad? Bien. Mi esposo es el hermano mayor de 3 hijos. Sus hermanos menores le tienen envidia y resentimiento. Económicamente
está mejor que todos. Y esto ha invalido, incluido, ¿qué dice aquí? Que todos los familiares, esto no sé qué dice aquí, ve. Ahí, porque subrayé. Y esto ha invadido a todo, incluido a toda la familia nueva, es decir, esposa, hijos, sobrinos, y se ha generado, exactamente. Yeah. Sí, porque tienen envidia al que está mejor. Bien, esto es por lo ¿Cómo mismo. perdonar a otros porque sienten tanta envidia hacia nosotros? Es la pregunta. Bien, entonces, para eso, primero explicar que esto es común porque no confío en el amor de los padres. O sea, que nuestros padres nos aman por igual. Entonces competimos. Con los hermanos no hay nada que competir. Lo único que hay es compartir, que bendecirlos. Si le va mejor, gracias a Dios que a mi hermano sí le va bien. Y eso me va a ayudar a que a mí también me vaya bien. Harv Eker, que escribe este libro hermoso sobre los secretos de la mente millonaria, menciona que si uno envidia a la gente rica, entonces uno está bloqueando su prosperidad, ¿verdad? Que uno, para que la prosperidad fluya, uno tiene que admirar, bendecir al que ya es próspero. Entonces, eso también me deja en una situación de no prosperidad el envidiar al próspero. Pero entre hermanos, eso ocurre por eso mismo, por no confiar en el amor de los padres. Y eso, por supuesto, se extiende a todas las otras generaciones. Ahí voy a involucrar a los esposos, a las esposas, voy a involucrar también a los hijos, entonces están involucrados los sobrinos y esa guerra se expande. Eso hay que pararlo. ¿Quién lo para? Quien se pone a amar. ¿Cómo lo hace? Empezando a dar amor a esa situación. Si soy yo el envidiado, entonces tengo que empezar a orar por quien me envidia, a bendecirlos, a compartir de mi dinero con ellos, a hacerlos sentir que yo los amo, y aunque al principio no me acepten, al que al principio rechacen ese amor, yo tengo que perseverar en ese amor para ayudarnos a todos a romper esa cadena de dolor que se va a seguir multiplicando en las generaciones. Entonces, el que se pone a amar es el que sana. Sanar es amar. Okay. Otra señora dice, desde siempre tuve una relación mala con mi padre. Aunque traté de amarlo y perdonarlo, él hasta sus últimos días nos trató mal. Falleció hace 2 meses y siento un gran vacío. ¿Qué puedo hacer? Bien, aquí, bueno, usted está en duelo, ¿verdad? Tiene que pasar su proceso, pero pídale perdón a su padre por esa mala relación de su parte, o sea, de lo que usted falló en la relación, ¿verdad? Pídale perdón, vaya, visítelo al cementerio, vaya usted sola, lleve sus flores y pídale perdón por la parte suya que usted falló. No le juzgue la parte de él, que yo sé que en todo pleito hay 2, ¿verdad? Pero la parte de él es de él, déjesela a él. Usted vaya a pedir perdón por su parte y eso le va a dar mucha paz interior. Y crea en el amor de su padre. Entonces, después de esa pedida de perdón, empiece a orar a Dios por su padre, empiece a conectarse con su padre, a pensar en él, a hablar con él, y eso le va a ayudar a tener la relación que no tuvo en vida con su padre. Y sirva a algún anciano, a alguien en honor a su padre, por el amor que hubiera querido darle a su papá que no le pudo dar. Acá, Pepe, a mí me llama la atención una sola palabra y es traté de amarlo. Hace ya como 2 años tuve la oportunidad de ir a un taller, 4 días, fuerte, muy bueno, por cierto, y nos decía el instructor mexicano, a ver, pasó a un grupo adelante. Y le dice, vamos a jugar el juego de Simón dice, levanta la mano, Simón dice, siéntate, Simón dice, ponte la mano en la cabeza, Simón dice, o sea, ese jueguito famoso, ¿verdad? Entonces los pone a los que están adelante sirviendo de ejemplo, les dice, ok, en el juego de Simón dice, vamos a decir, levanta la rodilla derecha, o sea, dobla, que la levante y levante la rodilla derecha. Y así le dice, trata de levantar la rodilla derecha, y la gente hacía el movimiento. Entonces le dice, yo no dije levanta la rodilla derecha, porque la gente levantaba la rodilla derecha. Entonces dice, ¿por qué
Si yo te digo a ti que la levantes, levántala. Si te digo que no la levantes, no la levantes. Pero si yo te digo que trates, tratar es quedarse quieto. Claro, hay que No hacer. existe el tratar. ¿Se hace o no se hace? Es lo mismo que el perdón. ¿Perdonas o no? No traté de perdonarlo, traté de amarlo. No, porque al tratar, lo que sigo anteponiendo, Pepe, es mi juicio, mi deseo, mi voluntad. Estoy haciendo una separación todavía. Claro, o lo hago o no lo hago. Porque cada vez que yo diga traté de amarte, Pepe, Pero no pude. pero no pude, es porque estoy anteponiendo el pensamiento que tengo de ti a lo que es verdaderamente amar al prójimo. Al final rechacé lo malo o la oscuridad que yo veo en ti, Claro. que es mi propia oscuridad. Prevaleció lo que yo me he contado sobre ti. ¿Cómo te voy a amar si cada que te intente amar va a venir a mi mente todo lo que desventurado que pienso de ti, y entonces no te puedo amar? Entonces, para efecto práctico, no existe la palabra tratar. O lo hacemos o no lo hacemos. Así que ojo con lo que estamos haciendo en nuestra vida, tratando de que las cosas caminen, porque no está pasando absolutamente nada y se queda todo como está. Bien, hay que acá, hacer. Sí, dice, mi abuela tiene 85 años con Alzheimer. Ella con este padecimiento le recrimina constantemente cosas a mi abuelito. En el contexto del amor, ¿qué hay en el subconsciente? ¿Qué puedo hacer por ella? Bueno, esta es una lección de vida en donde ya, digamos, cuando la persona está así, hay un trabajo que hacer para todos los familiares, ¿verdad? Aquí es donde se pone a prueba el amor incondicional, porque la persona ha regresado a tener pues una idea de a ser niño, digamos, ¿verdad? Ha perdido la noción de sí. Y el amor tiene que superar eso. Entonces, tengo que amarle a pesar de que me regañe, a pesar que me maltrate, a pesar que no me reconozca, a pesar de lo que sea. Tengo que amarle. Y eso va a ir de alguna manera transformando su situación. Por ejemplo, bueno, he escuchado muchas historias, pero conozco una muy linda que a una nieta de una señora con Alzheimer, la señora le decía, no, andate de aquí, ya no te quiero ver, ¿verdad? Porque pues están en su mundo. Entonces ella decía, bueno, muy bien, y se iba, ¿verdad? Entonces solo se esperaba 5 minutos fuera de la puerta y después tocaba la puerta y decía, abuelita, soy yo, hola mija, ¿cómo está? Había buscado El modo para, el modo con para esa enfermedad. poderla amar y que se sintiera amada pese a su enfermedad. Y eso es lo que tenemos que buscar. Imagínense, solo se iba por 5 minutos y de ahí regresaba y la abuelita ya no se acordaba que la había acabado de echar ¿Te hace imaginas? 5 minutos. Alguien con esa actitud no se iba con esta mi abuelita infeliz que se cree que porque me trata a mí, yo que me lo merezco, yo que le he dado la vida y que la he servido y que bla, 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 bla. No, solo pensaba, mi abuelita no está, ya no las tiene todas consigo, le doy un airecito, o sea, le doy un respiro, le alejo mi presencia y entro otra vez a la jugada y ahí nada ha pasado. Es mucho como los niños, Pepe, Así igual. que se están peleando, se golpean, se gritan, Y que ya no te va a ver nunca más y a se los sacan 5 la minutos lengua. están ahí jugando. Sí, sí. Esto es igual. Entonces, Dios les ha dado esta condición, esta prueba, porque es una prueba para la familia, pero hay que buscar amar. Entonces, ore por su abuela y ame a su abuela, no importando que tiene Alzheimer, e invite al resto de la familia a hacer lo mismo, que tienen que ser extra comprensivos, porque su abuela ya no sabe lo que hace. Entonces, ahí tenemos que manifestar el amor. ¿Cuánto de lo que le recrimina al abuelo lo está haciendo verdaderamente desde la ausencia del Alzheimer o desde lo que no se atrevió a hacer? A decirlo Sí. en su consciente, ¿verdad? Sí, total, pero ¿qué podemos juzgar ahí, verdad? En el Alzheimer, esta enfermedad dice que es el deseo de abandonar el planeta. Es esa incapacidad de enfrentar la vida tal como es, Sí. que las personas inconscientemente Buscan escape. buscan escaparse por esa enfermedad llamada Alzheimer. Ese es de Eloís, ¿verdad? Este es el de, no sé si es el de
Este es el de Louise Hay. Sí, Louise Hay. Sí, estoy de acuerdo con esa definición. Cuando uno trata en la vida, y ojo, cuando uno trata en la vida de escapar demasiado y se traga mucho sus problemas y siempre los está evadiendo, al final, pues el inconsciente se acostumbra a evadir y ocurre la gran evasión, ¿verdad? La gran enfermedad. Porque esa es la gran evasión donde voy y okay. Hacemos... ¿Me dejas hacer otra pausa, sí, por favor? hacemos otra pausa y continuamos con las preguntas. Va, no tengas pena, yo llego por ahí. Va, yo llego ahorita en un momento. Nuestro invitado comparte sus conocimientos junto a Carolina, la mujer de hoy. Estamos de vuelta con nuestro invitado, el ingeniero Gonzalo José Rodríguez, con el tema el amor en el factor limitante. Esa otra historia, Pepe, cuéntala, del Alzheimer, de la abuelita con Alzheimer. Bien, estaba contando aquí fuera de micrófono, fuera del aire, que conozco otra historia similar, que es que la abuelita en su Alzheimer en algún momento decía, ¿no? Es que yo me tengo que ir de acá, que de aquí ya no puedo vivir, que no sé qué. Entonces el nieto, este era un nieto, le decía, bueno, abuelita, sí, y la abuelita preparaba su maleta y todo, ¿verdad? Yo te llevo. Entonces yo le decía al nieto, bueno, yo te llevo. Y la llevaba, la subía al carro y todo, y iban a dar la vuelta a la manzana. Y ahí regresaba y le decía, bueno, abuelita, llegamos. Ah, qué bueno, mijo, gracias por traerme. Y llegaba la abuelita otra vez al mismo lugar, ¿verdad? Entonces, qué lindo, porque esta es una forma de amar. Cuando hay una situación de Alzheimer, es una situación en donde la persona vuelve a ser niño, ¿verdad? Es como cuando un niño está llorando y le dice uno, mira la mariposa, y empieza el niño, ay, ¿qué mariposa? ¿Dónde está la mariposa, verdad? Y se le fue el llanto, el berrinche y todo. Y esto es más o menos parecido. Y tenemos que ser capaces de amar esa situación. En el caso de esta otra pregunta, dice, somos 2 hermanas de un papá y 2 de otro papá. Siempre he sentido que hay preferencia hacia mi hermana. La tercera es hija del esposo de mi mamá y esto no me gusta. Quisiera saber de qué manera sanar esta situación en mí. Sí, tiene que orar por su hermana, tiene que orar por su madre y por su padre y por usted, que tiene que llegar a la fe de que su madre y su padre le aman por igual. Entonces, esto no tiene razón, es una buena pregunta, aunque ya lo hemos dicho en el programa de hoy, pero ¿qué hago cuando yo ya siento esta diferencia? Entonces, cuando yo siento esta diferencia, tengo que empezar a convencerme a mí mismo que esta diferencia no existe. Entonces, primero, ore por su hermana, ore por sus padres y dígase a sí misma, mi mamá, mi papá nos ama a todos los hermanos por igual. Y cada vez que surja esa envidia, ese sentimiento de inferioridad o de superioridad o de discriminación, dígase a sí misma, mi mamá, mi papá nos ama a todos por igual. Y poco a poco va a ir sembrando esa nueva información en su inconsciente hasta que la haga una verdad. Muy bien. A quien le interese tener los contenidos, cuando yo leo aquí la parte del libro que tengo de Louise Hay, de Usted puede sanar su vida, ¿quiere usted ese libro? Envíe la palabra sanar al 5020 y le llegará el link donde puede usted adquirirlo. La palabra sanar al 5020. Vamos a la pregunta de Mariana. Ella tiene 33 años. Dice, necesito ayuda profesional porque siento que todo lo que tengo yo malo, mi hijo de 9 años lo tiene. Siempre he odiado ser gordita y él también lo es. Nuestra relación no es muy estrecha como lo es con mi hija de 5 años, que es mucho más cariñosa. Quisiera poder demostrarle todo mi amor a mi hijo sin ningún prejuicio, porque sé que entra una etapa en la cual me va a necesitar más en su vida. ¿Qué me aconsejan? Gracias. Bien, es poco el tiempo, ¿verdad? Aquí para poder hablar de todo lo que se necesita, pero una cosa muy importante, ha dicho la verdad. Todo lo que usted no ha aceptado en usted misma, su hijo lo está replicando. Ya lo percibió. Y él lo percibe. Es que los hijos aprenden de nuestro inconsciente también, ¿verdad? Entonces usted tiene que trabajar en usted misma y aceptándose a sí misma, valorándose a sí misma, aceptando a sus padres,
reconciliándose con su historia, haciendo todo esto que le va a ayudar a ponerse en equilibrio. Es que nosotros no vamos a generar equilibrio en nuestros hijos si no tenemos equilibrio en nosotros mismos. Eso es imposible. Un ciego no puede guiar a otro ciego, o uno no puede dar la luz que no tiene. Entonces, yo comprendo que usted como madre adora a su hijo y lo ama, y le da tristeza ver que se están repitiendo los patrones negativos. Pero esa es siempre la historia de todos los padres y madres. Repetimos en nuestros hijos lo que no hemos sanado. El mayor regalo que podemos dar a nuestros hijos es sanar nosotros. Entonces, primero trabaje en usted misma. Y luego, también, ore más por su hijo. Acérquese a su hijo, busque las formas de compartir con él para que se sienta amado. Dígale que lo ama, abrácelo más frecuente, póngase de regla, abrazarlo todos los días, darle un beso todos los días. O sea, empezar a crecer el amor en su hijo, en la expresión de amor a su hijo, porque yo sé que su amor ya es muy grande por su hijo, pero tiene que expresarlo más para que su hijo se pueda sentir amado. Y fundamentalmente, como le digo, trabajar en usted. Vamos al final de las preguntas a hablar sobre un taller que vamos a dar que trata precisamente de cómo sanar mis heridas. Acá hay alguien que dice, o sea que no hay nada de qué salvarnos y nos espera el infierno. Solo esencialmente existe el amor. Solo tenemos que amar y disfrutar. Sí, que gracias por decirlo. Es que Dios no nos va a condenar eternamente porque Dios nos ama infinitamente. El infierno existe en la tierra. Cada vez, Sai Baba lo que enseña es cada vez que estás feliz estás en tu cielo, y cada vez que estás en algo que no sea amor, ¿verdad? Estás triste o estás enojado, estás en tu infierno. Ese es nuestro cielo y nuestro infierno. Pero Dios quiere que nosotros lleguemos a Él, que es un amor infinito. No hay nada de que realmente tenerle miedo a Dios. Tenemos que amar a Dios. Y ese es el principio de la sabiduría. El temor debe ser el temor a hacer lo negativo, a separarnos del amor. O sea, dicho en una frase, digamos, religiosa, podría ser hay que amar a Dios y temerle al pecado. Pero como tú me has dicho, ojo con la palabra pecado. Sí, hay que, digámoslo así, hay que amar todo lo que me invita a amar, y hay que separarme o temerle a todo lo que no me invita a amar, ¿verdad? Hay que descartarlo, eso está mejor, porque temer todavía implica algo. Hay que descartar todo lo que no me haga amar. Entonces, ver las cosas que me hagan aumentar mi amor, estoy haciendo lo correcto. Estoy viendo lo correcto. Hablar las cosas que me hagan aumentar mi amor, estoy hablando lo correcto. Hacer las cosas que me hagan aumentar mi amor, estoy haciendo lo correcto. ¿Cómo saberlo, Pepe? Porque no solo el beneficio de mi nariz, es a mí, a todo el mundo. O sea, no solo procurar mi propio bienestar. Muy bien dicho. Gandhi decía esta frase que me gusta mucho, la voy a parafrasear, que no me acuerdo exactamente, pero cuando yo me encuentro en una decisión importante en la vida, que no sé qué debo hacer, me debo preguntar si lo que voy a hacer, alguna de esas opciones, va a ayudar a amar especialmente a los más desfavorecidos, a los más necesitados. Esa es la decisión correcta. O sea, no se trata de solo qué es de provecho para mí, sino para mí y para los que me rodean. Muy importante aclaración. Entonces, sí, eso es al final. Esta vida se trata de un juego de amor, y que usted tiene que amar más y aprender a recibir el amor que Dios ya le da. ¿Alejandro tiene otra ahí? ¿O tengo aquí un par? ¿Otra pregunta? ¿Sí? Dice, hola, buenos días, mi nombre es Suzette, estoy embarazada, 5 meses de embarazo. El papá de mi bebé nunca conoció a su papá porque murió cuando él era pequeño. Él es muy bueno con su mamá y yo veo que se muere dándole amor a sus sobrinos, pero no veo que tenga el mismo amor por nuestro bebé. Él no quiere salir de su casa para vivir con nosotros. Sé que no lo puedo obligar a que ame a mi bebé, pero eso me duele. ¿Esto tiene que ver con el que no haya conocido a su papá? No sé qué hacer. ¿Me pueden dar algún consejo? Bien.
Bueno, gracias a usted por la pregunta. Primero es que felicidades por su embarazo. Está usted trayendo, Dios está enviando a través suyo un nuevo ser. Concéntrese en amar todo lo que le toque vivir, porque eso le va a ayudar mucho a su bebé. Esta es una etapa crucial en la vida, ¿verdad? Cuando estamos dentro del vientre de la madre. Con respecto al papá de su hijo, no tiene que juzgarlo ni condenarlo porque él sienta miedo, sino dele tiempo y más bien trabaje usted la propia desconexión que pudo haber tenido usted con su padre, que eso le haya llevado a buscar a un hombre que ahora no quiera hacerse cargo de su hijo. Entonces ahí es donde está su trabajo. O sea, el buscar a un hombre que está distante. Entiendo por lo que puedo leer que está distante, pero no tan distante, como que sí se siguen hablando y sí tienen una relación, solo que él no se anima a dar el paso. Usted, como bien lo ha dicho, no lo puede obligar. Solo trabaje usted con su ausencia de padre que haya podido tener, o con la dureza de su padre, lo que usted haya, cualquier herida que le haga sentir desconectada con su padre, y eso le va a dar a su hijo una opción diferente, en donde usted se acerca a su energía masculina, porque aunque usted no lo crea, hay algo interno de usted que le está rechazando al papá de su hijo. Entonces, bote esas barreras a través de amar más a su padre. Ese es el consejo que le puedo dar. Lo que no sé, Evelyn, acá, si de esto usted me amplía. Dice, tuve hace muchos años la oportunidad de salir de Guatemala, tuve una relación con una mujer, estando en el extranjero, ella estaba embarazada, o sea, él la embarazó, es que aquí dice ella estaba embarazada, la embarazó, él la embarazó y se enteró hace mucho tiempo, o sea, mucho tiempo después de que ella había resultado embarazada de él. Sí. No tuvieron contacto nuevamente, pero hoy puede comentarnos que tiene la inquietud de saber si ese bebé nació o no, si fue hombre o mujer. Le inquieta la idea, pero no tiene la menor idea de cómo ubicar a esta mujer. ¿Qué corresponde hacer en esos casos, Pepe? Bien, muy buena pregunta. Gracias por poner este ejemplo. Seguramente a muchas otras personas les ocurre algo igual, que puede ser que tengan un hijo y que ni siquiera lo sepan, ¿verdad? Conéctese con su hijo o su hija en amor. Ore por su hijo o su hija y pídale a Dios la oportunidad de poderle dar a ella o a él. Y como usted no tiene acceso ahorita a su hijo o a su hija, por favor, vaya a un orfelinato y dele a uno de esos niños lo que usted esperaría que alguien le dé a su hijo en nombre suyo. Entonces vaya y con todo su corazón, con todo su amor, dele a un niño desprotegido, diciéndole, adóptelo económicamente, ¿verdad? Adóptelo económicamente y dígale a Dios que por favor reciba esta ofrenda como un bien para su hijo o su hija que no está con usted. Y esto le va a ayudar a conectarse en amor y a sanar su herida. Con esto del San Facebook, yo le diría... Búsquelo en Facebook. Búsquelo. El nombre de ella, si tiene el nombre de ella, si se acuerda cómo se llamaba ella y qué apellido tenía, búsquela en Facebook. Y hasta uno puede ver, si alguien conoce a esta persona, me urge contactarla. Al rato y le aparece allí. Sí, muy bien, aunque sepa que probablemente si no ha habido comunicación durante tantos años, no es que va a aparecer y que le van a dar la bienvenida con trompetas, ¿verdad? Va a haber un distanciamiento y una reacción posiblemente, pero uno tiene ahí, si es que ocurriera esa reacción, tiene que seguir perseverando en el amor, ¿verdad? Tiene que seguir hablándole, diciéndole, mira, por el bien de nuestro hijo, por amor, y así poco a poco uno logrando, digamos, conectar en amor para que pueda romper esas barreras. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Pero sí, empiece a amar a su hijo desde hoy. ¿Cómo decirle a un hijo que su papá no es su verdadero papá? Hay que decírselo, y eso hay que decírselo cuanto antes. O sea, yo invito siempre que estoy en terapia y que tengo a madres o padres que tienen hijos adoptivos.
siempre les invito a decirle a sus hijos la verdad. Esto es muy importante y también lo han hablado Fernando, Graciela y también Vicky en el tema de constelaciones familiares, de que es muy importante que uno pueda honrar a sus padres biológicos. Entonces ese niño o esa niña se va a sentir siempre como con un vacío al no poder conectar con sus verdaderos padres. Entonces ahí, en este caso que su papá no es su papá, hay que decírselo. Y hay que decírselo en amor, es decir, tu padrastro también te ama. Y es tu padre del corazón porque él te ha adoptado. Pero tu padre biológico también debes de honrarlo y debes de saber quién es. Y es fulano de tal. Y ojalá poder, si se puede, todavía más aún, hacer un momento de sanación para su hijo o hija, en donde el padre biológico acepte, digamos, esta conexión o este reencuentro, todavía más sanación. Porque es lo importante, y si aunque el padre biológico no acepte este reencuentro, lo importante es que su hijo pueda honrar a su padre biológico y que pueda amarle, aunque el padre biológico esté distante. Alejandro, porfa, dice, buenos días, tengo 39 años, me ha costado mucho entrar en conciencia para encontrar el amor de Dios. Su pregunta ¿es Dios en su comportamiento igual para todos sus hijos? ¿Ama a todos por igual? ¿Y a todos los recompensa por igual? Lo que deseo encontrar es sentirme amado también por Dios, pues lo necesito mucho para lograr paz y en equilibrio. ¿Qué palabras me pueden brindar? Muchas gracias. Gracias por contarnos esta profunda revelación de usted, porque sabe que necesita encontrar a Dios y que no lo encuentra. ¿Verdad? Es muy sincero o sincera su propuesta y su inquietud, su pregunta. Lo que le quiero decir es que sí, primero Dios le ama tanto como ama a todos sus hijos, a todos los santos o a todos los villanos. Dios nos ama a todos por igual. Eso es lo primero. Y segundo, entiendo que uno cuando empieza en su vida espiritual no siente una conexión con Dios, ¿verdad? Porque no lo ha hecho. No se preocupe. Aquí es donde yo utilizo mucho esa frase, el como sí, que vamos a hacer un programa del como sí. Pero hay que empezar a actuar como si realmente lo sintiera. O sea, usted ore y persevere en la oración como si realmente estuviera sintiendo algo grande en la oración, aunque no sienta nada ahorita. Va a ver que con el tiempo usted va a llegar a sentir una gran conexión, pero tiene que alimentar esa parte suya. Y para que me entienda le voy a poner este ejemplo. Digamos que usted quiere hacer ejercicio y va al gimnasio. Los primeros días usted no levanta nada de peso, usted no puede hacer los ejercicios, no aguanta los ejercicios que le ponen de cardiovasculares, le parece aburrido, le parece cansado, le parece feo, le parece doloroso, todo lo demás. Pero si usted persevera en esto, poco a poco le va a encontrar el placer de hacer ejercicio. Y cuando usted va profundizando en esto, va a encontrarse de repente que le encanta hacer ejercicio y que ya no puede vivir sin ir al gimnasio. Entonces, esa transformación la hizo usted por su perseverancia. Lo mismo es con Dios. Su perseverancia en la oración, en la meditación, en ir a la iglesia, aunque no sienta nada, le va a dar llegar a sentir algo. Esos son los pasos al acercamiento a Él. Después usted verá cómo es una fusión, donde ya no tiene que pensar en Dios como algo separado de usted, porque Dios está en usted, ahí estuvo siempre. Uno nada más puso la máscara de lo que uno cree que es y lo antepuso a Él, y por eso es que Él no se podía ver. Pero a la hora de desaparecer esas máscaras, lo único que queda es Dios. Él. Y aquí una frase muy importante que dice Sai Baba es: si tú das un paso hacia Dios, Dios da 100 pasos hacia ti. Es decir, si quiere uno buscar a Dios y no lo encuentra, pues con ir a la iglesia y decirle a Dios, no siento nada para venir, pero aquí estoy, ya con eso. En esta pregunta, Pepe, es una señora que quiere saber a su nieta de 9 años, la ha criado desde que nació y tiene temor a todo. Un ejemplo es cuando va de la mesa al baño, le da pánico. ¿Cómo la pueden apoyar? Bien, esto pues ya requerirá probablemente
una ayuda más profunda, ¿verdad? Pero ha dicho algo muy cierto, y es que cuando una niña no se logra identificar con su mamá biológica, ya sea por la razón que sea, no sé si la mamá trabaja o falleció, o no sé por qué razón la está cuidando la abuela, pero sea por la razón que sea, ella tiene que conectarse en amor con su madre biológica, ¿verdad? También con la abuela, pero en una forma de abuela, pero tiene que mantener esa jerarquía emocional. La abuela nunca va a ser mamá. La abuela nunca va a ser mamá, aunque lo quiera hacer. Entonces, si la niña no se identifica con su madre, eso le genera una gran inseguridad, porque uno se hace seguro al identificarse con sus padres biológicos, el hombre con su padre y la mujer con su madre. Entonces, la seguridad de la niña, que es lo que está manifestando, es una gran inseguridad, se debe a que no ha conectado con su propia madre. Ayúdele a conectar con la madre y usted va a ver que va a tener resultados diferentes. Alejandro, que está en todo, busca en internet la oración para la hora de la decisión que hizo Mahatma Gandhi y dice: Señor, ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Si me das fortuna, no me quites la razón. Si me das éxito, no me quites la humildad. Si me das humildad, no me quites la dignidad. Ayúdame a ver el otro lado de la medalla. No me dejes inculpar de traición a los demás por no pensar igual que yo. Enséñame a querer a la gente como a ti mismo y a no juzgarme como a los demás. No me dejes caer en el orgullo si triunfo, ni en la desesperación si fracaso. Más bien recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede al triunfo. Enséñame que perdonar es lo más grande del fuerte y que la venganza es la señal primitiva del débil. Si me quitas el éxito, déjame fuerza para triunfar del fracaso. Si yo faltara a la gente, dame valor para disculparme, y si la gente faltara conmigo, dame el valor para perdonar. Señor, si yo me olvido de ti, no te olvides nunca de mí. Tenía que ser Mahatma, ¿no? Qué linda, linda sí, frase. Sí, muy bonita. Así que muchísimas gracias, Pepe, por estar con nosotros. Les invitamos a que visiten la página www.sanaresamar.com. Y por cierto que Pepe tendrá una actividad, está en puerta el 25 de agosto, allá en The Museo Century, de 3 de la tarde a 7 de la noche, eso es sábado 25 de agosto, estará impartiendo el taller Aceptando el amor de mi madre. Sí. Así que es la oportunidad de compartir con Pepe, durante 4 horas escuchar de su sabiduría, los consejos de la paz y el amor que él tiene para darnos en cada una de sus presentaciones. Cuesta 100 quetzales, yo les repito nuevamente, este taller Aceptando el amor de mi madre en The Museo Century, sábado 25 de agosto de 3 de la tarde a 7 de la noche. Muchas gracias, y pueden llamar al teléfono de mi consultorio, ¿verdad? Para poder conseguir información sobre el taller, o si quieren alguna cita personal. El teléfono de Pepe es 2432-9398. Repito, 2432-9398. Gracias, Pepe. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima.